Continuando con los temas del tema de patología respiratoria natal, ahora vamos a revisar el tema de síndrome de dificultad respiratoria, también conocido como enfermedad de la membrana hialina. Entonces, si no vieron el primer video, vayan a verlo. Es el video de taquipnea transitorial recién nacido. Vamos a continuar aquí con la doctora Shadi. Entonces vamos a empezar con lo que sería este segundo tema, que sería el tema puntual o más importante dentro de los tres que se involucran dentro de esta patología en general. Entonces, vamos a empezar. Ahora, recalcando un poco de la epidemiología del síndrome de dificultad respiratoria, bueno, hay que recalcar que sucede en pacientitos pretérminos, ¿ok? Otra situación que hay que mencionar es que es la principal causa de morbimortalidad en el primer mes de vida. Aquí les hicimos un resumen con respecto a la edad gestacional de estos pacientitos y en el cual podemos ver una gran diferencia en el porcentaje en la edad gestacional. En este caso, en aquellos pacientitos que tienen menor de 28 semanas de gestación, podemos observar que es considerablemente alto para que padezcan el síndrome de dificultad respiratoria, ya que abarca un 90%. Ya en 30 semanas de gestación, pues ya disminuye un poquito, ¿no? De 50 a 60, pero de 32 a 36 semanas de gestación ya solamente es de un 15 a 20%. Mayores de 37 semanas de gestación corresponde solamente a un 5%. Entonces, un checkpoint así súper importante para el nacional es que siempre que tengamos una pregunta en prematuro que inicia con datos de dificultad respiratoria, hay que pensar en lo que sería este síndrome. Además de esto, se ha asociado a secuelas neurológicas y displasia broncopulmonar. Sobre todo esto porque vamos a ver más adelante en el tratamiento que muchos de estos pacientes van a terminar con ventilación mecánica invasiva por bastantes días cuando no se recuperan y que esto pues aumenta el riesgo de que tengan esta displasia broncopulmonar. Ahora vamos a entrarnos en lo que es la fisiopatología, la cual está muy interesante, muy diferente a las otras fisiopatologías de las otras dos enfermedades que involucran lo que sería este tópico de temas. Entonces, hablando de la fisiopatología de la enfermedad de membrana hialina, lo que sucede es que como tenemos un niño prematuro, no hay una formación suficiente del factor surfactante. Hay que recordar que el factor surfactante es este factor que es producido por los neumocitos tipo 2, que son el 10% de los neumocitos. Acuérdense que el 90% son neumocitos tipo 1, pero solamente los tipo 2 producen el factor surfactante. Este factor surfactante, en general y en palabras sencillas, es un lípido como tal, es una grasa. Y acuérdense que ese lípido lo que hace es que disminuye la tensión dentro del alveolo, evitando lo que es su colapso. Líquido, que es muy importante, este factor surfactante, porque al haber ausencia y al tener unos alveolos de radio muy pequeño, se condicionan a lo que es el colapso de manera natural. Evidentemente, como tenemos un factor surfactante desde el nacimiento, de manera normal, pues evidentemente en ese tipo de situaciones no colapsarían, pero como en este caso estamos diciendo que hay ausencia del factor surfactante, estos niños van a tener colapso y arresto de lo que serían esos alveolos y por ende una disminución en lo que es esa hematosis. Bueno, igual no sé si recuerdas nuestras clases igual en la universidad Claro. que nos mencionaban que para recordar esto es como imaginarnos un globo, ¿no? Cuando inflamos, un ejemplo, y cuando estalla, en este caso hay que mencionar que igual, ¿no? El hecho de que escape el aire es de que ya no tengamos la presencia de este factor surfactante. Exactamente, porque evidentemente lo que pasó es que lo llevó a un colapso, ¿no? No Exacto. aguantó la tensión y ese globo estalla. Evidentemente, entre más pérdida de estos alveolos tengamos, mayor van a ser las complicaciones a nivel respiratorio porque no vamos a tener zonas suficientes para llevar a cabo un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, muy importante, es conocido también esta enfermedad como la enfermedad de la membrana hialina porque se ha visto que hay una presencia de estas proteínas hialinas que se van depurando a nivel de los alveolos y se van formando lo que son estas membranas alrededor. Entonces, cosas muy puntuales, cosas muy importantes a recordar. Realmente la fisiopatología es muy bonita y muy específica de esta enfermedad. Vayan a revisar el video de taquipnea transitoria y ahorita que saquemos el video de síndrome de aspiración meconial, se van a dar cuenta que es algo totalmente despegado a esos dos temas. Ahora, los corticoides prenatales y el surfactante como tal, como terapia, hoy en día han disminuido la mortalidad. Y esto es muy importante porque fíjense que una de las cosas que siempre decimos en nuestros videos de pediatría, incluso de ginecología, es que tenemos que poner glucocorticoides entre la semana 28 a la semana 32 para evitar justamente este déficit de factor surfactante. Cuando tengamos un niño prematuro que inminentemente vaya a tener un parto esa mamá y el niño vaya a nacer aproximadamente de 30 semanas, con que sea menos de 34 semanas de gestación, hay que poner
ponerle lo que son esos inductores de maduración pulmonar. Ya saben que los esquemas son con betametasona y con dexametasona. Se prefieren los de betametasona por ciertas mejorías, como evita o disminuye el riesgo de hemorragia de la matriz germinal, disminución de ciertos grados de infección como en la coriebnoitis. Entonces se ha visto que son un poquito mejor. Vayan a ver el video de parto pretérmino, que también se los vamos a dejar acá abajito. Entonces vamos a continuar con lo que sería este tema, hablando un poco de lo que sean los factores de riesgo. Bueno, aquí para recalcar tenemos una lista en el cual el principal pues es la prematurez, como les habíamos mencionado en la epidemiología. Igual también lamentablemente ocurre en aquellos pacientitos de sexo masculino. También otro dato importante, un checkpoint que tienen que llevarse es que pues no se utilizó los glucocorticoides antenatales. Que ¿ok? básicamente son esos esquemas que comentábamos hace rato con betametasona y dexametasona. Muy bien. Y también para recalcar es la asfixia perinatal, que básicamente eso también lo podemos evaluar con la escala de Silveron-Anderson en este caso. Y también en aquellos pacientitos que sean el segundo gemelo. Lamentablemente cuando estudiamos este tema estábamos platicando el doctor Jorge y yo de que pues tal vez no habíamos recalcado tanto este punto, pero si se dieron cuenta en la patología anterior que habíamos mencionado, pues ocurre en pacientitos de esta situación, pero aquí ya recarga que es el segundo gemelo. También en aquellas situaciones donde se ocurra la cesárea, de igual manera que pues esté presente alguna infección materna. Aquí nada más para recalcar y siendo puntuales, la escala de Silverman-Anderson nos sirve para evaluar la función respiratoria del neonato cuando nace. Como tal, en la asfixia perinatal, lo que queremos dejar muy claro es que justamente si hay este parto demasiado prolongado, que se asocia a que el bebé durante ese parto tuvo datos de asfixia, pues tiene muchísimo más riesgo de desarrollar esta dificultad respiratoria al nacer y por ende, pues va a tener mayor riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Como tal. Ahora, también aquí haciendo énfasis en cuestión de los glucocorticoides antenatales que ya nos comentaba la doctora Shadi. Fíjense, les ponemos como tal el recuadro de la GPC porque se nos hizo muy puntual todos los beneficios que tiene. Fíjense cómo se asocia a disminución de muerte neonatal como tal, disminución de la hemorragia intraventricular, les decía esto por disminución de la ruptura de la matriz germinal, disminución de lo que es la enterocolitis necrosante, una de las enfermedades que de hecho hoy revisamos, soporte respiratorio, administración ausín, se ha visto que hay menor necesidad, e incluso de infecciones dentro de los primeros 48 horas de vida, lo cual pues puede recalcar que disminuye bastantes cosas, por ende lo consideramos que es el factor protector más importante para disminuir el riesgo de síndrome respiratorio neonatal. Entonces, muy importante, este síndrome de dificultad respiratoria, pues el único factor protector que encontramos que nos da la GPC sería esto. Algo muy interesante y que debemos de recordar es que si ya se le pusieron glucocorticoides a este niño menor a 14 días, imaginemos que tuvimos una paciente que tuvo amenaza de parto, evidentemente en la amenaza de parto hay que administrar glucocorticoides porque si no evoluciona de manera adecuada y nace ese bebé, pues hay que darle el mejor ambiente posible. Pero en dado caso que hayamos logrado una uteroinhibición adecuada en esa amenaza de parto primaria y de nuevo a los 15 días o a los 16 días ese bebé vuelve a llegar, como ya pasaron más de 14 días, la efectividad de esa primera dosis disminuye. Entonces hay que volver a repetirlos en caso de que ya pasaron más de 14 días del último esquema. Entonces muy importante no olvidar eso, la diferencia de 2 semanas entre un esquema y otro, ¿vale? Vamos a seguir con lo siguiente que sería clínica. Bueno, aquí en la clínica, utilizar pues nuestra escala de Silverman-Anderson, ¿ok? También tener esta situación de que vamos a evaluar esta cuestión de que el aleteo nasal, el quejido expiratorio, el tiraje intercostal y más que nada aquí la retracción external y la disociación tóraco-abdominal. Otro dato importante es que al momento de evaluar al pacientito pues va a tener la taquipnea, ¿no? Y la presencia de cianosis. Ya esto corresponde ya a una dificultad respiratoria. Exactamente. Aquí nada más, muy importante también mencionarlo, Shadi. Recordar que entre menos puntos tenga de la escala de Silverman es muchísimo mejor para el niño. Exacto. A diferencia que de la escala de Apgar, ¿no? Que decíamos, Sí. en esa, entre mejores puntos tenga, muchísimo mejor, ¿no? Cosa importante, acuérdense Silverman siempre para lo que sería dificultad respiratoria. Ahora vámonos en cuanto al diagnóstico. Básicamente, de inicio va a ser clínico, más lo que es la saturación de oxígeno. Evidentemente un niño que satura debajo de 90, pues nos va a llamar la atención, porque
porque vamos a pensar sobre todo en patología respiratoria o en patología cardíaca. Ahora, evidentemente, si en nuestro Silverman Anderson vemos que tiene estos datos como el tiro intercostal, la retracción esternal, vamos a estar pensando más en una cuestión respiratoria. Entonces, siempre en estos niños es importante no esperar como tal la radiografía, porque es uno de los puntos más importantes y que tiene un patrón muy interesante para dar tratamiento, ya que se ha visto que entre más rápido sea el tratamiento, vamos a ver ahorita con qué vamos a iniciar, es muchísimo mejor el desenlace de estos niños a tenerlo en retrasos de tratamiento. Entonces vamos a ver la radiografía. La radiografía como tal, vamos a solicitarla siempre que tengamos la sospecha diagnóstica. Es un estudio pues relativamente barato, que en todos los lugares la mayor parte lo tenemos, y el cual va a tener un patrón muy específico. Recuerden, el patrón de la radiografía con síndrome de dificultad respiratoria neonatal, vamos a presentar vidrio esmerilado o infiltrado reticulogranular fino granular. Fíjense en esta radiografía de acá abajo, yo sé que a lo mejor no la alcanzan a ver muy bien, pero la van a ver como si agarraron un trapo y empezaron a tratar de borrar lo que es esas partes de los hemitórax. Entonces, ese es el patrón de vidrio esmerilado. Además, podemos presenciar el broncograma aéreo y la elevación de de mi diafragmas. Cosas muy puntuales y muy diferentes a mencionar es que en la taquipnea transitoria del recién nacido se ve totalmente distinto. Acuérdense que en la taquipnea teníamos un paciente con datos de atrapamiento aéreo, con rectificación de los arcos costales, esta hiperinsuflación en lo que era ambos hemitórax, que incluso veíamos más negros esos campos pulmonares, ¿no? Entonces, muy diferente. Aquí, ¿qué sería la perla? ¿Qué sería el checkpoint, doctora Shadi? Aquí lo más esencial sería recordar que tenemos un patrón en vidrio esmerilado. Entonces sería lo clásico, lo a buscar en el examen nacional para que nos llame la atención y poner respuesta correcta, ¿no? Exacto. La sensibilidad que nos da la GPC es una sensibilidad del 91% y una especificidad del 84%, la cual la sensibilidad está bastante bien. Es muy importante pues siempre tener en cuenta estas cuestiones de sensibilidad y especificidad. Ahora, no es todo lo que se puede hacer en este caso, ¿vale? Fíjense, como tal la radiografía y el ultrasonido pulmonar compiten por el primer lugar. Evidentemente la desventaja que tiene el ultrasonido es que es operador dependiente y que muchas veces no contamos en el hospital. Como les decía, una radiografía, pues sí lo vamos a solicitar rápido, casi siempre lo tenemos. ¿En qué casos lo vamos a solicitar? Y para esto tenemos 5 indicaciones muy precisas. La primera sería que tengamos una progresión de la dificultad respiratoria. Evidentemente, si recibo un neonato que es prematuro y yo sé que puede desarrollar este síndrome y ya tiene sus datos de dificultad respiratoria progresiva, le voy a pedir su radiografía de tórax. Necesidad creciente de oxígeno a flujo libre. Imaginemos que le pusimos casco cefálico, pero no logramos metas de saturación arriba de 92%. Vamos a pedir su radiografía. Presencia de factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo sería el más importante? Prematuro, con eso. Prematuro y bajo peso al nacer. Y aparte no tener antecedente de glucocorticoides antenatales, pues yo inmediatamente le pediría su radiografía. Sospecha de otra patología, sobre todo sospechando lo que sea un neumotórax, que sería algo raro, pero se pudiera ver. Hay que recordar que el neumotórax se vería muy diferente al patrón de vidrio esmerilado como tal, el cual rápidamente en una radiografía nos daríamos cuenta, y necesidad de segunda o tercera dosis de surfactante, lo cual también llama mucho la atención y aquí ya nos adelantamos un poquito. Hay que recordar que la línea de tratamiento va a estar dada por dos cosas principales, el CPAP y el factor surfactante exógeno, que más adelante vamos a decir unos datos ahí muy puntuales sobre el tratamiento que tenemos muy padres para ustedes. Ahora, en cuanto al ultrasonido, este es un estudio que tiene un alto valor predictivo positivo para diagnosticar lo que es SDR. ¿Cuál es lo malo? Les digo, muchas veces no se encuentra disponible y es operador dependiente. ¿Esto qué complica las cosas? Pues básicamente a que como no mucha gente tiene expertise usando el ultrasonido, pues no podamos tener a ciencia clara, digamos, un diagnóstico muy rápido porque no va a haber mucha gente que lo sepa utilizar. ¿Cuáles van a ser los datos que más nos llaman de atención en un ultrasonido pulmonar? Engrosamiento de línea pleural, pulmón blanco. Ustedes si ven pulmón blanco con ultrasonido pulmonar en un neonato prematuro, piensen en SDR, ¿vale? Ausencia de áreas ventiladas y consolidaciones que se vea con broncograma aéreo, ¿vale? No es de rutina, no es un estudio que tengamos que pedir casi siempre. De hecho, si les dicen que piden un estudio inicial, pues ¿cuál va a ser? Radiografía de tórax, ¿vale? Entonces, muy importante, no hay que olvidarlo aquí, ¿vale? Vámonos en cuanto al tratamiento, doctora Shadi. Bueno, aquí, como les mencionó el doctor Jorge, tenemos una variedad del tratamiento y la verdad, esto, pues igual, ¿no? Hay que usarlo, ahora sí que adecuadamente, no siempre se va
usar todo. Básicamente se usa de acuerdo a la importancia y es escalonada. Nunca, Exactamente. nunca hay que saltarnos algo, básicamente porque más adelante van a entender toda esta cuestión, la Aquí verdad. lo que queremos evitar justamente es caer que el niño caiga en una ventilación mecánica invasiva, que después ya no lo podamos desextubar. Entonces, evidentemente, siempre va a tener que ser escalonado, yéndonos de lo menos invasivo a lo más invasivo para poder apoyar a lo que es ese bebito. Bueno, vamos a iniciar dándole las descripciones de cada uno, recalcando escalonadamente. Iniciamos con CPAP, nuevamente con el surfactante que ya les dio la perla el doctor Jorge, entonces también una ventilación mecánica invasiva. El uso de cafeína, la verdad sí nos sorprendió bastante. Corticoides, que igual ya lo estábamos mencionando, y otras opciones que igual no hay que, Que vamos a ver ahí en cuanto a sí, de nutrición, hecho, solución salinas que se pueden sí, usar. exacto. Entonces, vamos empezando. Entonces, vamos a empezar con lo que es el CPAP, que básicamente va a ser nuestra primera línea de tratamiento cuando tengamos a un neonato con esta patología. Cosa importante, es el CPAP nos va a ayudar a evitar lo que es la intubación temprana y de hecho si revisan los algoritmos del RENEO se van a dar cuenta que uno de los algoritmos en su parte lateral dice usar básicamente apoyo ventilatorio con lo que es CPAP. Cosa muy importante. En cuanto al reneo, hay que estar recordando dos escalas clásicas. Una es la adquisición de saturación de oxígeno conforme van pasando los minutos de vida. Hay que recordar que el primer minuto va de 60 a 65, al segundo de 65 a 70. Aquí la clave es que por cada minuto del primero al 5 van subiendo de 5 en 5, ¿no? O sea, 5% en 5%. Ya cuando brinca al 5 minutos a 10 minutos, da un brinco nada más igual del 5%, pero ya pasa de ser 85 a 95%, que básicamente sería una diferencia de 5 que se mantiene, ¿verdad? Entonces, muy importante porque muchas veces al principio nos podemos llegar a asustar de que ese niño al minuto tiene una saturación de 60, 65%, lo cual es normal. Nada más lo que hay que hacer es que hay que ir evaluando conforme pasa el tiempo para que ese niño vaya agarrando oxigenación. Cosa importante también, ¿cómo vamos a poner la FIO2? Esto va a depender de las semanas de gestación. Si tenemos más de 35 semanas de gestación, nos dice la GPC que lo tenemos que poner al 21%. Si tenemos una semana de gestación entre el 28 y el 35 semanas de gestación, tenemos que usarlo al 21, al 30%. Si tenemos menos del 28 semanas de gestación, vamos a utilizar la FIO2 al 30% definitivamente. Cosa importante, aquí en este parámetro, en cuanto a la administración de FIO2, no administrarlo a más del 30%. Vamos a ver más adelante que sí se puede llegar a administrar hasta el 40%. E incluso con ventilación mecánica, pues ahí el pediatra va a tener que jugar con la ventilación para que alcance cifras óptimas de saturación de oxígeno, ¿vale? Entonces, cosa muy importante, hay que recordar que el oxígeno también es un medicamento como tal y podemos causar un biotrauma. Entonces, no subir demasiado, sino simplemente con lo que consiga metas va a ser lo ideal. Cosa importante también a mencionar, como tal, para poder indicar un CPAP, el neonato tiene que tener una respiración de modo espontáneo. Hay que recordar que el CPAP solamente es un apoyo de presión ventilatorio que como tal no es invasivo porque se pone a través de puntas nasales. Aquí tenemos a nuestro gran maniquí bebé. y fíjense que la presión que se utiliza es a 6 centímetros de agua. Entonces, cosa importante recordar, respiración espontánea por parte del neonato porque solamente lo vamos a apoyar y la presión tiene que estar a 6 centímetros de agua. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones puntuales y cuáles son las indicaciones de retiro de lo que es el CPAP? Las indicaciones para ponerlo y apoyar a ese bebecito es todo recién nacido prematuro con riesgo de desarrollar SDR, obviamente todo niño que tenga menos de 30 semanas de gestación y que le esté costando respirar, pues vamos a usar CPAP. Y una cosa muy importante que les decía, respiración de modo espontáneo. Hay que recordar que cuando usemos ventilación mecánica invasiva no ocupamos que el bebé respire porque realmente el ventilador pues va a hacer todo por el neonato y en caso del CPAP sí ocupamos que el bebé respire. Indicaciones de retiro. ¿Cuáles van a ser nuestras indicaciones para quitar ya el CPAP? Ausencia de signos de dificultad respiratoria. Esto lo vamos a ir evaluando con el Silverman Anderson, que ya les decía la doctora Shadi. Ausencia de apnea, estabilidad hemodinámica y que mantenga cifras de saturación de oxígeno entre 90 y 95 con FIO2 súper baja, ¿no? Que sería el 21%. Acuérdense que la FIO2 al 21% es la que está naturalmente en la atmósfera y la que nosotros estamos respirando, ¿no? De todos los gases que hay en la atmósfera, acuérdense que el más frecuente, el que hay más abundancia,
es el nitrógeno y en segundo el oxígeno, que este se encuentra al 21%. Si algún día les preguntan cuánto es la FiO2 normal, la respuesta sería al 21%. 100%. Entonces, cosa muy importante, pregunta clásica de la Facultad de Medicina, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a pasar a lo que es una transición del CPAP a lo que es el tubo? ¿Cuándo vamos a intubar a ese bebecito? Básicamente, la principal indicación sería fallo a lo que es el uso del CPAP, que se puede considerar como falla cuando requerimos una FiO2 arriba del 50% para lograr las metas de saturación, que ocupemos un PIP más alto de 8 centímetros de agua, acuérdense que lo normal es que estuviera 6, y que haya apnea o hipercapnia persistente, o sea que básicamente no estamos logrando lo que queremos hacer, que es que ese bebé respire por sí solo y mantenga una saturación adecuada, ¿no? Entonces, otras indicaciones serían incremento del trabajo respiratorio, episodios de apnea, frecuencia cardíaca inestable, o sea que ese bebé esté cayendo en inestabilidad hemodinámica, baja saturación a pesar de niveles altos de FiO2, que esto es lo que mencionábamos, y evidentemente pues que requiera presión arriba de 8, ¿no? Entonces eso se considera como falla. ¿Cuáles son las contraindicaciones para poner lo que es CPAP? Miren, aquí las que yo quiero que se acuerden son dos. Atresia bilateral de Coanas, ¿por qué? Porque hay que recordar que el CPAP se pone por vía nasal. Entonces, evidentemente, si tenemos atresia de Coanas, pues el bebito no le va a pasar nada de ese aire del CPAP. Gastrosquisis no reparada. Acuérdense que lo que es el CPAP puede aumentar un poco lo que es la presión intraabdominal, porque ese aire no solo se va a ir a la vía respiratoria, sino que parte de ese aire se puede ir a la vía esofágica y llegar al estómago. Entonces, evidentemente, si tenemos una gastrosquisis no reparada, pues evidentemente vamos a tener una presión intraabdominal muy alta, ¿no? Otras más, hernia diafragmática congénita, que acuérdense que la más frecuente es la de Bogdalek, que generalmente es posterolateral izquierda, y fístula traqueoesofágica, evidentemente por lo mismo, el gas también se va a la zona digestiva y evidentemente podemos causar problemas si tenemos una vía de derivación que conecta la tráquea con lo que es el esófago. Entonces, cosa muy importante, una cosa que remarca la GPC es que se puede utilizar lo que es una pieza en T para ir regulando lo que es el CPAP. Entonces, vámonos con el siguiente esquema de tratamiento. Ya pasamos al factor surfactante, doctora Shadi, que tiene que decirnos aquí sobre los puerquitos. ¿Por qué pusimos eso? Bueno, vamos a desarrollar lo que es en este caso, el surfactante. Bueno, una vez que les habíamos mencionado que esto es un tratamiento escalonado, ok, una vez ya no tuvimos éxito con el CPAP, ok, vamos con en este caso el surfactante, Que ¿no? casi siempre van a ir de la mano. O sea, casi Exacto. siempre va a ir tanto CPAP como nuestro Como surfactante juntos. Exacto, van como mejores amigos. Entonces, bueno, aquí para que ustedes puedan recordar este tema sobre el surfactante, básicamente porque viene del porcino, del puerquito. Entonces, así va, eso es fundamental. Ok, ¿cuáles son las indicaciones para poder administrar un surfactante? Pues una FiO2 mayor a 30% o que haya falla del CPAP en este caso, ¿ok? Ya hay que recordar aquí que ya hay mayor de 8 centímetros de agua en esta cuestión y además de que podamos observar que pues el paciente tiene un incremento en la dificultad respiratoria. Aquí también cuando los pacientitos tengan necesidad de intubación. La verdad, esto es algo traumático para ellos, pero pues es necesario en este caso, ¿no? Y también requerimientos de la FiO2 altos de manera rápida, ¿ok? Bueno, aquí en la cuestión del surfactante tenemos aquí una tablita que nos recalca bastante la GPC, que en cuestión de la primera dosis para aplicar a nuestros pacientitos es de 200 miligramos por kilogramo dosis. Recuerden esto, 200, ¿ok? Y básicamente lo tenemos del poractán alfa, que esto es pues obtenido del cerdito, ¿no? Ya si podemos, bueno, el pacientito requiere una segunda dosis, ya el valor es menos, ya corresponde a 100 miligramos kilogramo dosis, ¿ok? Aquí tenemos igual, como que, ¿dónde lo podemos obtener? Igual del puerquito, pero ese es como que el más importante, ¿no? También otra cuestión que tenemos que considerar que al momento de que, bueno, ok, ya al momento de realizar la segunda dosis, pero pues no hay éxito, al momento de administrar la tercera dosis, pues aquí tenemos que tener estas indicaciones, ¿no? En el cual es que nuestro pacientito tenga una FiO2 mayor a 30%, de igual manera que estén más aumentados los signos de dificultad respiratoria y también algo pivote que habíamos visto anteriormente en el diagnóstico con la radiografía, un vidrio esmerillado, ¿ok? Algo también que podemos observar, igual, el ultrasonido pulmonar, que tal vez no lo podemos obtener a primera mano porque pues
lo habíamos mencionado, bueno, se lo recalcó el doctor Jorge, que no es algo de rutina, básicamente, ¿ok? Y obtenemos imágenes del pulmón blanco, ¿ok? Y también esto ya es un poquito más avanzado en el caso de tener alguna alteración en la gasometría, ¿ok? Bueno, para la administración del surfactante tenemos dos técnicas. La principal, esta sí que deben llevarse siempre, siempre, y lo que igual la GPC, por eso aquí les pusimos las recomendaciones que nos menciona la GPC y la cual se la tiene que llevar a casa, es la técnica lisa, que esta siempre va a ser la primera opción. También tenemos otra técnica, que es la técnica Ensure, pero solamente esta es cuando exista falla en el CPAP y hay que intubar al paciente, ¿ok? Estos son datos muy importantes, pero no hay que olvidar que es la técnica lisa, la primera opción. Bueno, continuamos con esto, en el cual aquí hay que recalcar que, ¿cuáles son las contraindicaciones para administrar el surfactante? Vamos a dividirlas tanto en absolutas como relativas, ¿ok? La principal en absolutas son anomalías congénitas incompatibles con la vida. Literal, esto es un poquito, por decirlo obvio, pero pues Y es crudo un poco, crudo, ¿no? sí, la verdad. También otra, pues ya hay una dificultad respiratoria con evidencia de madurez pulmonar, ya es un poco más crítica la situación. De igual manera que el pacientito tenga una hernia diafragmática congénita, que igual se mencionó y lo recalcó también el doctor Jorge. Una de las contraindicaciones relativas es que pues el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, de igual manera que presente una hemorragia pulmonar activa, lo cual va a impedir que actúe el surfactante, y de igual manera pues se escucha crudo, pero no va a funcionar. Evidentemente son contraindicaciones relativas a estas, entonces tenemos que evaluar siempre el riesgo-beneficio que se va a obtener tras aplicar el factor surfactante. Entonces depende mucho a criterio médico. Nosotros somos médicos pasantes, entonces evidentemente esto un pediatra lo va a saber muchísimo mejor y va a saber cuándo administrarlo, cuándo no, Exacto. pero siempre dependerá del riesgo-beneficio. Beneficio. Ahora vámonos con la ventilación mecánica, que aquí está muy interesante. Recuerden que los pases anteriores que también les comentaba la doctora Shadi en cuanto a lo que es el factor surfactante y el uso del CPAP, lo que queremos lograr con esas dos intervenciones es evitar llegar a la ventilación mecánica invasiva. Entonces, muy importante que esto es el último escalón, tratando de evitarlo siempre. Y bueno, ¿cuándo vamos a pasar de CPAP a tubo? Era lo que comentábamos en un principio cuando estábamos hablando de CPAP conmigo. Nada más para recalcar y repasar las indicaciones. Incremento del trabajo respiratorio, que el paciente tenga episodios de apnea a pesar de tener el CPAP. Hemodinámicamente, que el paciente esté inestable, que tenga baja saturación de oxígeno a pesar de niveles altos de FiO2. Y evidentemente que falle lo que es el CPAP, ¿no? Que acuérdense que este se definía con una presión más alta arriba de 8 centímetros de agua. Entonces, cosas muy importantes, muy puntuales. Y evidentemente si falla el CPAP, pues evidentemente vamos a tener que intubar, aplicar ese surfactante para tratar de ayudar a nuestro neonato lo mejor posible. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en pediatría, en el internado, no sé si tú, doctora Shadi, lo recuerdes, pero recuerdo mucho que tuvimos un paciente que llegó a tubo porque justamente era un prematuro bastante extremo. Tenía menos de 28 semanas de gestación. El bebé, pues desgraciadamente falleció. Son estudios muy crudos, pero sí, siempre como interno te dejan marcado porque recuerdas mucho esas intervenciones de cuando el bebé nacía y todo lo que sucedía, ¿no? Entonces, son cosas que hay que repasar sí o sí porque no sabemos cuándo un niño de estos va a tener, vamos a tenerlo en las manos. Ahora, en cuanto a la ventilación mecánica, ¿cuándo vamos a considerar el retiro de ventilación mecánica? Esto va a depender de dos factores, tanto el PMBA como lo que es el BAFO. Estos como tal, pues van a ser criterios de extubación, estos dos como tal, que básicamente solamente aquí se los dejo. No creo que sean tan preguntables para el ENAM y la verdad es que yo no los domino bien, entonces aquí les dejo pues básicamente lo que significan. Recuerden que lo que queremos hacer es el retiro de la ventilación mecánica invasiva lo antes posible. ¿Por qué? Porque recuerden que la ventilación mecánica invasiva se asocia a muchísimas cosas, desde neumonías, sepsis neonatal temprana e incluso hasta displasia broncopulmonar. Entonces, muy importante no olvidarlo. Ahora,
avanzando un poquito en cuanto a la cafeína y en cuanto a lo que sean los corticosteroides, vamos a remarcar por qué los pusimos en las partes del tratamiento inicial. Fíjense que la cafeína tiene ciertas indicaciones y ciertos factores protectores. No sé, ¿quieres comentar aquí, doctora Shadi? Sí, de hecho, la cafeína nos sorprendió bastante el uso en esta cuestión de la ventilación mecánica invasiva. Una de las cuestiones muy importantes es que mejora la extubación, ¿sale? De igual manera, algo sumamente importante es que reduce las apneas en estos pacientitos. De igual manera, disminuye el riesgo de la displasia broncopulmonar, ¿ok? Bueno, ¿cuándo aplicar la cafeína? Dentro de las primeras 48 horas y de acuerdo también al peso del paciente, en este caso de menores a 1.250 gramos, de igual manera que esté intubado. ¿Por qué? Porque lo que queremos lograr con este medicamento es lograr una mejor extubación. Entonces, solamente en pacientes que vayan a estar con tubo, ¿vale? Como tal, su dosis va a ser de 20 miligramos, su dosis inicial, y su dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos, kilogramo día. Ese es el citrato de cafeína. No se confundan, no es esta imagen acá del café. Digo, nos encanta un chorro el Sí, café. demasiado. Pero lo ponemos para que lo recordemos, sobre todo nosotros, porque sí nos costó trabajo ver como para qué servía, y si leen la GPC está bien extensa, y la verdad es que, pues para recordarlo, ¿no? Es el citrato de cafeína, vienen estas ampulitas. Entonces, pues bueno, vámonos con los corticosteroides. Estos se van a usar en recién nacidos con más de 7 días intubados. Evidentemente van también a mejorar la extubación, y van a ser para niños que tengan una ventilación mecánica pues bastante prolongada. Básicamente van a servir para finalizar lo que es esa extubación. La dosis se va a usar dexametasona a 0.05 miligramos, kilogramo día, y únicamente estos medicamentos pues van a servir para la extubación. Hay que recordar algo muy importante: hay asociación al riesgo de secuelas neurológicas cuando se usan estos medicamentos, entonces hay que ser muy, pues digámoslo así, discretos cuando los utilicemos, porque realmente podemos llegar a ocasionar un daño neurológico. De por sí, la ventilación mecánica ya es algo invasivo, pues ahora imagínense nosotros poniendo medicamentos de manera muy agresiva. Ahora, en cuanto a otros medicamentos importantes que podemos usar, van a ser otros pilares. Por ejemplo, nos marca la GPC en cuanto al pinzamiento del cordón umbilical, que tiene que ser tardío. Se tiene que utilizar de 30 a 60 segundos lo que es este pinzamiento del cordón umbilical. Acuérdense que el pinzamiento tardío, pues básicamente mejora las cuestiones hemodinámicas y le damos mayor reservorio sanguíneo al bebé, por ende tiene menos complicaciones en cuanto a esto. Control hidroelectrolítico, que básicamente nos dice la GPC cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, iniciar líquidos manteniéndolo a 70-80 mililitros kilogramo día, y en prematuros muy extremos se puede aumentar esta dosis hasta 90. También mantener el sodio de 3 a 5 miliequivalentes kilogramo día, y la uresis mantenerla entre 1 a 2 miliequivalentes kilogramo día. Entonces, cosas muy importantes. Realmente, pues es algo, pues digámoslo, ahí que podemos agregar. Ahora, en cuanto al control hemodinámico, se recomienda mantener tratar lo que es la hipotensión en el recién nacido prematuro. Evidentemente, pues siempre viendo las cuestiones de parámetros de hipotensión, como la oliguria, la acidosis metabólica, el retardo en el llenado capilar. Entonces, siempre tratar de mantener a nuestro bebé pues en un buen control hemodinámico. En este tipo de situaciones, cuando tengamos riesgo de descontrol hemodinámico, podemos iniciar con bolos de solución salina al 0.9% a dosis de 10 mililitros kilogramo dosis. Máximo utilizar 2 dosis, que es lo que nos dice la GPC. En cuanto a la nutrición, pues vamos a tener dos tipos: la nutrición parenteral y la nutrición enteral. Esto ya son cosas más avanzadas. Evidentemente, un niño que no podamos darle nutrición enteral porque no puede hacer la función de succión para adquirir su alimento, pues vamos a administrar nutrición parenteral. Aunque hay que recordar que la nutrición parenteral se asocia a muchísimos efectos adversos, entonces puede tener complicaciones a largo plazo, y pues en general lo más apto sería que ese niño pudiera comer por sí solo, ¿no? Entonces, si tenemos condiciones gastrointestinales y hemodinámicas que lo permitan, vamos a darle nutrición a ese niño a través de nutrición enteral, ¿vale? Si no las tenemos, pues le damos nutrición parenteral. La GPC nos dice unos datos muy puntuales aquí que la verdad es que no creo que vayan a ser tan preguntables en cuanto a dosis de aminoácidos, lípidos e incluso de electrolitos, pero esto ya es más de pediatría.
Entonces, pues eso sería todo. Esperamos que les haya gustado mucho. Aquí la doctora Shad y yo nos despedimos. ¿Alguna cosa última que quieras comentar? Bueno, sinceramente me siento muy halagada de estar en estas clases, sinceramente. Espero que les sirva mucho, chicos. Denle mucho, mucho, mucho apoyo. La verdad es una joya tenerlo en YouTube, sinceramente. Espero que los de YouTube me escuchen aquí para que nos ayuden. Que Este, moneticemos. y bueno, les recomiendo que compartan el video, la verdad, que más personas lleguen a tener este conocimiento, sinceramente, también nos ayuda mucho como médicos, en la verdad. De igual manera, compartirlo con sus amigos, darnos un like, comentarnos y suscribirse. Acuérdense que estos videos son para que aquí su servidor estudie, porque pues básicamente ya les contaba en algún video que yo estudio dando clases básicamente, que es mi manera de aprender de manera más efectiva. Ya llevamos un rato estudiando, pero ya ahora estamos en esta fase donde queremos hacer muchas, muchas, muchas clases. Y si alguien más quisiera hacer una clase conmigo, está totalmente invitado. Básicamente lo hacemos en estilo podcast, aunque van a haber muchas clases que también estoy solo. Pero de igual manera, también como dice la doctora Shadi, espero que les estén gustando mucho. Si es así, por favor ayúdanos a compartirlos, denle apoyo a este video y vayan a ver los otros dos videos que dejamos aquí abajo. Sale taquipnea transitoria del recién nacido y síndrome de aspiración meconial. ¿Vale? Vayan a verlos porque todos estos son parte de un mismo tópico que es las patologías respiratorias neonatales. Cuídense mucho y bye. Bye.